Hay algo en mi nariz. La niña gritó de dolor y el millonario cayó de rodillas. Era un día cualquiera en el Colegio Santa Clara, pero para Lucía, de 12 años, el cielo parecía desmoronarse. Todo comenzó con un leve escozor, pero pronto ese cosquilleo se convirtió en un dolor punzante, feroz. Cada vez que un compañero pasaba a su lado, ella se sentía más sola, atrapada en una pesadilla interminable. Su nariz pareció cobrar vida propia, abrumándola, como un monstruo que se negaba a ser descubierto. La clase de matemáticas, la hora del almuerzo, hasta la risa de sus amigas sonaban como ecos lejanos, mientras ella luchaba por no dejar que los gritos de angustia escaparan de su garganta. ¡Ay! ¡Hay algo en mi nariz!, gritó una vez, con lágrimas brotando de sus ojos. Los compañeros la miraron atónitos, y un chico adinerado que siempre cargaba su última consola de videojuegos, se desplomó de rodillas, como si un rayo hubiera caído sobre él. Las risas se transformaron en murmullos. Su madre, siempre ocupada con el trabajo, apenas notó las veces que su pequeña se frotaba la cara en busca de alivio. Felices cumpleaños, fiestas y reuniones se habían convertido en una rutina, y su dolor no era más que un ruido de fondo. Fue en una de esas mañanas sombrías cuando su profesora, Teresa, decidió que algo no estaba bien. La tristeza en los ojos de Lucía no podía pasar desapercibida. «Hija, ven aquí», le dijo con voz suave, intentando romper la muralla que la aislaba del mundo exterior. Después de semanas de quejas ignoradas y burlas en el patio, Lucía se armó de valor. Con pasos titubeantes, entró en la consulta del doctor Valverde. La habitación olía a antiséptico y la luz parpadeaba, pero en el fondo, Lucía sintió una chispa de esperanza. El médico, con su bata blanca y una mirada comprensiva, se convirtió en su aliado inesperado. Mientras investigaba lo que había detrás de ese dolor persistente, secretos oscuros comenzaron a salir a la luz. El diagnóstico dejó. Ahora no solo luchaba contra su malestar físico, sino que se enfrentaba a un sistema que no la protegía. Con cada fraude descubriendo, la claridad brillaba en su mente, llevándola a una verdad aterradora. Con el tiempo, Lucía se encontró en un centro de rehabilitación, un lugar donde no solo enfrentaba su tratamiento, sino también las cicatrices que la marcaban. Aquí, rodeada de nuevos amigos, comenzó su lucha por ser escuchada. Descubrió que no estaba sola, que había otros niños que pasaban por lo mismo, cada uno con su propia historia de dolor y olvido. Sin embargo, una noche, mientras estudiaba en la calma del centro, lució unas cartas misteriosas. Una de ellas hablaba de un secreto que podría ser la clave de su libertad. Su corazón se aceleró al leerlo. ¿Qué más había escondido en las sombras de su vida? ¿Un enemigo más certero acechaba? ¿Y desde cuándo? La inquietante sensación de que su verdadera batalla apenas estaba comenzando la envolvió. «Oye, antes de que sigamos, no quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca toda la diferencia. Vamos a interactuar». Lucía estaba en el centro de rehabilitación. Su mente palpitaba con la emoción del descubrimiento. El misiva que había encontrado revelaba un secreto que podría ser la clave para su libertad. Pero justo cuando pensaba en cómo compartirlo con sus nuevos amigos, la puerta se abrió de golpe. Un hombre de traje oscuro entró, con un semblante que heló el ambiente. Era el tipo de persona que desencadena alarmas internas. Ese brillo en sus ojos parecía atravesar sus pensamientos. «Lucía», dijo con voz profunda, «necesito hablar contigo, es urgente». El miedo se coló en su pecho. Aún no había tenido tiempo de asimilar su
No te preocupes, estoy aquí para ayudarte, prometió él, aunque su tono sonaba más a una advertencia. Lucía dudó. Su madre siempre le había enseñado a desconfiar de desconocidos, y ese hombre parecía el estereotipo de las películas de terror. Pero al mismo tiempo, la desesperación por fin de su sufrimiento la empujó a acercarse. El hombre la llevó a una sala apartada. Tú eres especial, Lucía. Eres una de las elegidas, continuó. Y aunque esas palabras suenan dulces, tenía un tinte gélido que la estremeció. ¿Elegidas? ¿Para qué?, preguntó, mientras las dudas se desbordaban en su mente como olas de mar. Entonces él se inclinó hacia ella, y la verdad escapó de su boca como un torrente. El organismo en tu nariz no es un parásito común, es un experimento, algo que el gobierno está usando para controlar a los niños. Su pecho latía desbocado. Las palabras resonaron en sus oídos como el estruendo de un trueno. Todo lo que había vivido, el dolor, el aislamiento, tomaba un nuevo significado. Mientras él hablaba, empezó a recordar cosas extrañas. Los murmullos de los otros niños durante sus tratamientos, el aire de tensión que a veces flotaba en el centro. No has estado sola, te están observando. Todos nosotros lo sabemos, pero no lo podemos decir. Fue un golpe devastador. Lucía comprendió que sus amigos no eran solo víctimas como ella, eran parte de un plan mayor. Y la inquietud se transformó en terror. ¿Cómo puedes estar seguro de eso? ¿Por qué me lo dices a mí?, preguntó sintiéndose más aturdida. El hombre se enderezó. Porque hay una traición en el centro. Una de las personas en quien confías está manipulando todo. Y necesito tu ayuda para desmantelarlo. Todo comenzó a girar alrededor de su cabeza. La profesora Teresa, ¿podría ser ella? Ella había sido su aliada, pero una parte de Lucía comenzó a cuestionar. Aquella figura brillante de autoridad. ¿Quién?, exigió saber, cada palabra horrorizándola. Pero justo en ese momento, el teléfono del hombre sonó y su expresión cambió a una de alarma. «No puede ser», dijo mientras miraba la pantalla. «Nos han descubierto». Sin previo aviso, la puerta se abrió nuevamente. 3 guardias uniformados entraron, y Lucía sintió que el aire se le escapaba. «¡Detén a esa niña!», gritó uno de ellos, apuntando con un dedo aterrador. El hombre se interpuso, gritando algo sobre un error, pero Lucía sintió su corazón hundirse. El caos estalló en el silencio, el pánico se desató. Mientras ella retrocedía, la mirada de sus amigos se transformó. El miedo se convirtió en pavor. «¡Corre, Lucía!», le gritaron. Pero en ese instante, la verdad la golpeó aún más fuerte. No solo su vida estaba en peligro, estaba a punto de perderse a sí misma, atrapada entre 2 realidades que colisionaban de manera devastadora. Y mientras corría, el eco de las palabras del hombre resonaba en su mente. La traición se encuentra más cerca de lo que imaginas. ¿Qué significaba eso? ¿Quién era realmente su enemigo? La oscuridad la envolvía, pero su lucha apenas comenzaba. Con la adrenalina corriendo por sus venas, Lucía tenía que descubrir la verdad, aunque eso significara enfrentarse a aquellos que deberían protegerla. Lucía corría cada vez más rápido, su corazón latía frenético en su pecho. El pasillo del centro de rehabilitación se desdibujaba a medida que sus pies golpeaban el suelo de cerámico. La adrenalina nublaba su mente, pero las voces de sus amigos resonaban en su cabeza. «¡Corre, Lucía!», le habían gritado, pero la confusión la inundaba. Los guardias venían tras ella, como sombras monstruosas listas para atraparla. Con cada paso, su respiración se agolpaba en su garganta. ¿Qué significaban las palabras del extraño? La traición se encuentra más cerca de lo que imaginas. ¿Acaso la profesora Teresa la estaba observando? ¿Era ella parte de esto? De repente, sus recuerdos la golpearon. Las miradas furtivas de la profesora durante las sesiones. Los susurros entre los otros niños.
¿Qué más no sabía? No tenía tiempo para pensar. Tenía que escapar. Con un giro brusco, Lucía se deslizó detrás de una puerta que conducía a un aula vacía. Cerró los ojos por un segundo, tratando de tranquilizar su mente. Su mano temblaba mientras tocaba la fría superficie de la mesa. En el silencio, su aliento sonaba ensordecedor. Pero el silencio no duró mucho. La puerta se abrió con un chirrido ominoso. Era uno de los guardias. Lucía agachó la cabeza. Su corazón retumbaba como un tambor. «No hay salida, niña», dijo él con voz baja, como un depredador acechando a su presa. Lucía se preparó para correr de nuevo, pero algo la detuvo. Al fondo de la sala, una sombra se apresuró hacia ella. Era Teresa. Su rostro antes cariñoso, ahora era una expresión de feroz determinación. «Lucía, ven aquí», ordenó, y la niña sintió un nudo en el estómago. El guardia se volvió hacia ella, confundido. «¿Tú? ¿Qué haces aquí?» La tensión en el aire era palpable. Teresa dio un paso adelante, enfrentándolo. «Esta niña es mía, no la necesitas, déjala en paz». Lucía no podía despegar los ojos de su profesora. ¿Era posible que realmente estuviera de su lado? Pero algo no encajaba. La forma en que Teresa se movía, segura, casi calculadora, hizo que el miedo volviera a crecer en Lucía. «¿Por qué te interesa tanto, Teresa?», preguntó, sintiendo el calor de la traición en sus entrañas. «¿Qué sabes de lo que me está pasando?». Teresa sonrió, pero sus ojos eran fríos. «Lo que necesitas saber, querida», respondió, «es que nosotros hemos estado esperando a que te des cuenta. El organismo en tu nariz no es solo un experimento, es el futuro». Lucía sintió que se le caía el mundo. «¿Qué? ¿Qué estás diciendo?». Su mente giraba. Todo lo que había creído era un engaño, una trampa. Las palabras de Teresa resonaban en su cabeza, dándole vueltas. «No me hables así. Eres solo una niña». «¿Una niña? No, Lucía. Eres especial, más que cualquier otro. Tienes un papel en esto, y no puedes huir». Las palabras de Teresa eran como dagas, desgarrando la confianza, la esperanza, todo. El guardia se acercó, con una sonrisa burlona. «¿Qué te dije? No hay salida. Estás justo donde deberías estar». La risa de Teresa se perdía entre susurros extraños. Lucía sintió que sus pies se hundían en el suelo, cada vez más lejos de su libertad. ¿Era posible que una vez hubiera confiado en esa mujer? «Lucía, el dolor que sientes es solo el comienzo. Hay un mundo más grande fuera de aquí, y necesitas estar lista para lo que viene». La voz de Teresa, hipnótica, empezó a resonar en su mente. Con un gesto, el guardia dio un paso al frente, y Lucía sintió que todo a su alrededor se desvanecía. Se dio la vuelta, buscando una salida. «¡No!», gritó, pero su voz se ahogó en el aire frío. El miedo se transformó en una determinación feroz. ¿Sería realmente el futuro lo que le ofrecían? Su mirada se encontró con la de Teresa, y en un último intento por resistir, Lucía gritó: «No permitiré que controlen mi vida». La reacción fue instantánea. Teresa se tensó y el guardia vaciló. Lucía sintió una oleada de poder. ¿Podía realmente enfrentarse a ellos? Pero justo cuando se giró para correr, la puerta se cerró de golpe detrás de ella. La oscuridad se cernía como una manta pesada. ¿Qué pasaría ahora? ¿Quién era realmente su enemigo? La incertidumbre la envolvió mientras buscaba una manera de salir, convencida de que su verdadera batalla apenas comenzaba. Lucía sentía el latido de su corazón resonando como un tambor en su pecho. La oscuridad la envolvía. Cada rincón del aula era un baldío desolado. ¿Qué pasaría ahora? La traición de Teresa colisionaba en su mente, agitando su angustia. Estaba atrapada, pero el fuego en su estómago crecía. Con un giro brusco, se lanzó hacia la única ventana del aula. Su mariposa interna batía alas, pidiendo libertad.
La luz del pasillo se filtraba a través del cristal, un pequeño faro en su mar de confusión. Pero antes de que pudiera acercarse, el guardia dio un paso hacia adelante. Su rostro se iluminó con una sonrisa burlona. ¿Creías que podrías escapar tan fácil? Su voz era como el arrastre de un rastrillo sobre la tierra. Lucía sintió el sudor resbalando por su frente, su ritmo cardíaco acelerado. El aire era denso, espeso. «¡Déjame salir!», gritó, la desesperación resonando en sus palabras. Justo cuando pensaba en escapar, la puerta se abrió de golpe. Una figura entró, cortante. Era Teresa, pero esta vez su expresión era diferente, temerosa. «¡Alto!», exclamó, mientras sus ojos buscaban a Lucía como si necesitara mantenerla a salvo. «¿Qué haces? Tú misma dijiste que soy parte de esto». Lucía estaba lista para enfrentar la verdad, pero la profesora no parecía escucharla. Sus ojos se encontraron, y en ellos, Lucía vio un atisbo de desesperación. «Lo sé, pero hay más, lo que no te he dicho». Teresa titubeó. Lucía apretó los puños intentando encontrar su voz en medio del caos. «¿Qué más? ¿Qué demonios está pasando?». La tensión se cortaba en el aire. «No soy quien crees. Nunca lo he sido, Lucía». Teresa se acercó y un brillo inusual cruzó su mirada. «Eres un experimento, pero no solo para el gobierno. Eres parte de algo más grande, un proyecto que nunca imaginaste». Un estremecimiento recorrió la espalda de Lucía. El guardia observaba, y la confusión tomó forma en su mente. «¿Qué quieres decir?». El silencio era pesado, y por un breve momento se olvidó de su miedo. «El organismo en tu nariz fue diseñado para ayudarte a controlar habilidades especiales. Eres una de las pocas, una elegida de verdad». La revelación la golpeó como un trueno. «¿Qué habilidades? Soy solo una niña». Su voz tembló con incredulidad. Teresa hizo un gesto que Lucía no pudo descifrar. «Hay secretos que necesitas conocer, pero no estoy aquí para hacerte daño. Te quiero proteger. Por eso, seguí en el centro, para ayudarte cuando llegara el momento». El guardia se movió incómodamente. «¿Qué quieres decir con eso?». Su voz se llenó de tensión. «Quiero que la lleves al laboratorio seguro». Teresa dio un paso decidido, protegiendo a Lucía con su cuerpo. «Estás cometiendo un error, Teresa. No puedes protegerla». «¡Está en peligro!», gritó el guardia, su rostro distorsionado por la ira. Lucía se sentía como si estuviera en medio de una tormenta. La figura de su profesora se alzaba, elegante pero aterradora. «Tú no entiendes. Ella puede cambiarlo todo. La salvación está en sus manos». Un eco de alarmas comenzó a sonar, el sonido retumbando en las paredes. «Nos han descubierto», gritó el guardia, mientras se preparaba para intervenir. «Corre, Lucía», gritó Teresa de nuevo, su voz tronando por encima del alarmante ruido. Pero Lucía dudaba. ¿Cómo podía confiar en alguien que había jugado con su destino? Mientras el ambiente se tornaba caótico, Lucía decidió. «¿Y si todo esto es un juego? ¿Qué tal si tú eres parte de esto, Teresa?». La mirada de Teresa se endureció, y en ese instante la verdad pudo iluminar la oscuridad. «Lucía, escúchame, no hay tiempo. La decisión es tuya. ¿Te vas a quedar aquí y dejar que te controlen, o vas a luchar por lo que eres?». Lucía sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. ¿Quién era en realidad? Todo lo que creía se desmoronaba. La idea de huir se mostró ante ella, pero la parte de su ser que deseaba comprender la mantenía atada. Aferrándose a esa chispa de esperanza, murmuró: «No estoy dispuesta a ceder». Y como un último acto de rebeldía, se dirigió hacia la puerta opuesta. «No te detengas», le gritó la profesora, mientras el caos se intensificaba a su alrededor. El eco de los pasos resonó en el pasillo. Lucía no miró atrás.
Tenía que avanzar. Su futuro pendía de un hilo. Pero justo cuando estaba a punto de cruzar al pasillo abierto, una sombra apareció ante ella. Era una figura familiar, pero extraña. ¿Sería su madre? Lucía, espera. El tiempo se detuvo. ¿Qué significaba esto? Su mundo se desmoronaba, y cada nueva revelación era más devastadora que la anterior. Lucía, atrapada entre dos realidades, se sintió más perdida que nunca. ¿Quién era realmente su aliado y quién su enemigo? Lucía, atrapada entre el caos, sintió que el tiempo se detenía. La figura familiar se acercaba, con la desesperación pintada en su rostro. Lucía, espera. Su madre, la mujer que siempre había estado ausente, ahora frente a ella con ojos llenos de angustia. La confusión floreció en el pecho de Lucía. «Mamá, ¿qué haces aquí?» La incredulidad desbordaba en su voz. La habitación giró, el sonido de las alarmas resonando como ecos lejanos. Todo en este lugar era un laberinto de engaños. «No hay tiempo para explicaciones. Tienes que seguirme», dijo su madre, extendiendo la mano. La voz era urgente, casi suplicante. Lucía dudó. Había estado buscando protección, buscando respuestas, y ahora esa figura de la que esperaba un refugio parecía ser parte del mismo enredo que la había atrapado. «¿Por qué, después de todo este tiempo?», preguntó, la rabia y el dolor asomándose en su voz. «¿Por qué no estuviste allí? ¿Qué sabes de esto?». Su mano temblaba, llenando la distancia entre su madre y ella de una tensión casi palpable. «Lucía, esto no es el momento de discutir». Las palabras salieron apresuradas de sus labios. «Hay cosas que no entendías, cosas que no podía decirte, pero el organismo no es solo un experimento. Es tu única salvación». La revelación la golpeó, sintiendo como si un rayo la atravesara. ¿Salvarme? ¿De qué? Su mente luchaba por comprender. Las voces en el hospital, el misterioso proyecto, su madre involucrada. Su mundo se desmoronaba. Este lugar, la organización detrás de todo, no quieren que tú y los demás se den cuenta de su potencial. Quieren controlarlos, usarte. Por eso te lo oculté». La sinceridad en su voz era terrible y real. «No estás sola en esto». El guardia que había estado observando ahora se movía, listo para actuar. «No tienen tiempo. Elsa, no puedes hacer esto». Su tono era un torrente de frustración. Elsa. Lucía escuchó ese nombre como una campana resonando en su mente. «Elsa». La tensión se palpaba en el aire. «¿Quién eres tú realmente?». La desconfianza se colaba en su voz mientras miraba a su madre con nuevos ojos, llenos de incertidumbre. Elsa miró a Lucía y por un segundo la mirada de una madre se intercambió con la de una extraña. «Soy parte de este proyecto de forma involuntaria, pero he encontrado formas de protegerte. Destruir la operación desde adentro, pero no puedo hacerlo sola». Un silencio denso llenó el aula. Las alarmas seguían sonando, pero el mundo exterior se sentía distante. «¿Y cómo espero creer en ti? ¿Por qué debería confiar en tus palabras?». El dolor de la traición se aferraba a su corazón, pero la desesperación comenzaba a abrir un hueco en su pecho, una pequeña chispa de esperanza. «Porque tienes que elegir, Lucía. Puedes irte con ellos o puedes ayudarme a desmantelar esto. Es tu decisión». La voz de Elsa se quebró. El miedo era evidente. «Ellos nos están buscando, ahora», gritó el guardia, su rostro en un rictus de odio y ansiedad. «No los ayudarás. Ya basta». Lucía sentía la presión creciente en su pecho. ¿Volver a confiar en su madre? ¿Seguirla? El sonido de pasos apresurados resonó por el pasillo. No había tiempo. Él se extendió su mano, una promesa de protección. «Confía en mí, por favor».
Esto es más grande de lo que imaginas. Pero la sombra del pasado se cernía sobre ella. Con un grito de desafío, Lucía tomó la decisión. No permitiré que nadie controle mi vida. Y otra vez, el dilema se hizo presente. Mientras el guardia se acercaba, una pregunta resonó en su mente. ¿Era su madre su aliada o su enemiga? Una cortina de oscuridad se cerró sobre su decisión, la realidad disolviéndose en un torbellino de incertidumbres. ¿Cuál era la verdad detrás de esas miradas cargadas de secretos? El caos se aproximaba. ¿Lograría encontrar la respuesta antes de que fuera demasiado tarde? Lucía sentía la presión creciente en su pecho. La adrenalina la recorría y su respiración se aceleraba. A su lado, su madre parecía una figura distante, casi un eco de su infancia olvidada. Las palabras de Elsa resonaban, mezcladas con los gritos del guardia, como un eco aterrador. Aún no había decidido, y el tiempo se les escapaba. «¡Osía! ¡No hay tiempo!», gritó su madre, sus ojos suplicantes. «¡Confía en mí!». El guardia se acercaba, su expresión de odio transformada en desesperación. «Tu madre no es lo que crees. Ella está tratando de protegerla, pero de un modo que no entiendes. No la escuches». La confusión revolvió su estómago. «¿Qué quieres decir?», preguntó Lucía, sintiendo cómo el miedo la arrastraba. «El organismo no solo está en ti, está en ella». Las palabras del guardia caían como un peso, cargándola de incertidumbre. «Tu madre es el jefe del proyecto, Lucía. Ella es quien lo controla todo». La mirada de Elsa se tornó fría y lució un destello de sorpresa. «¿Qué estás diciendo?». Su voz era un susurro tembloroso, y Lucía sintió que el aire se volvía espeso entre ellas. «Lo saben todo, Lucía», dijo el guardia, avanzando un paso. «Ella se ha estado aprovechando de ti, alimentando a ese parásito dentro de ti para que te conviertas en su arma. Es una traidora». El dolor atravesó el pecho de Lucía. «Mamá, ¿es cierto?». Elsa retrocedió, su mirada desenfocada. «No, cariño, déjame explicarte». «Explícame, ¿por qué nunca estuviste ahí cuando más te necesitaba? Tú eres la razón de mi sufrimiento». Un rayo de tristeza cruzó el rostro de Elsa. «Siempre quise protegerte, te prometo que tengo mis motivos». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero Lucía ya no podía verlas. El guardia alzó una ceja, disfrutando de su confusión. «Ten cuidado, pequeña. Su campo de manipulación es más fuerte de lo que imaginas. La traición fluye a través de sus venas». El sonido de pasos apresurados resonó detrás de él. «No hay tiempo, debemos irnos», insistió, y Lucía luchaba por respirar. Entre el caos, Lucía tomó una decisión. «No creo en ustedes, y no voy a ser un peón en este juego». Se dio media vuelta, pero el guardia la interceptó. «Tienes que escuchar». Justo en ese instante, un estruendo sacudió el pasillo. La mansión tembló y las luces parpadearon, creando sombras que danzaban alrededor. «¡Corre!», gritó Elsa. «¡Hacia la salida!». Lucía se lanzó hacia la puerta opuesta, su mente a 1000 por hora. El eco de las alarmas resonaba en sus oídos. Sentía que el suelo temblaba bajo sus pies. Pero al alcanzar el pasillo, su madre la llamó de nuevo. Una voz desgarradora que cortaba el aire. «Lucía, no te vayas, te necesito». Una explosión sonora retumbó, y el guardia gritaba mientras la oscuridad se apoderaba del espacio. Lucía sintió una punzada de dolor en el pecho. «¿Qué está pasando? ¿Qué has hecho?». Elsa, angustiada, chocó contra la pared, sus ojos llenos de terror. «No puedo dejar que te atrapen». Con una ráfaga de adrenalina, Lucía vio una ventana al fondo del pasillo. En un instante, corrió hacia ella. «No, no vas a escapar», gritó el guardia, pero ella se lanzó hacia la luz. Un estruendo de risas burlonas le hizo parar en seco. 2 figuras emergieron de las sombras, niños, como ella, miradas esquivas, ojos llenos de secretos. «Lucía, ven aquí», uno de ellos dijo, mientras el guardia se atenazaba en la oscuridad. «Es hora de que sepas la verdad».
El tiempo se detuvo. Las palabras resonaron con fuerza. La incertidumbre se apoderó de Lucía. ¿Qué más podía ver en la sombra? ¿Qué era realmente la verdad? Lucía se detuvo en seco. Aquellas voces infantiles resonaban como un eco familiar. Los dos niños la miraban, sus ojos brillando con una mezcla de desesperación y esperanza. «Lucía, ven aquí», repitió el de cabello rizado, extendiendo su mano. El sonido de la alarma aún retumbaba, pero todo parecía desvanecerse en ese instante. Los rostros de los otros niños estaban pálidos. Había algo inquietante en su mirada, un secreto a punto de estallar. «Debes saber la verdad», dijo el otro, una niña de piel clara y cabello lacio, con una fuerza inesperada en su voz. «El organismo no es solo un parásito, es un regalo y una maldición». ¿Qué están diciendo? La confusión retumbó en su pecho. Su mente luchaba por seguir el hilo de la conversación, pero el caos a su alrededor parecía intensificarse. «Nosotros también estamos conectados a él», explicó el niño rizado, su voz temblando. «Nos eligieron, al igual que a ti». ¿El gobierno sabía de nosotros? La duda se deslizó en su voz. Cada palabra que pronunciaban parecía aumentar la tensión en el ambiente. El guardia gritó: «¡Silencio!», pero ellos continuaron. «La verdad es que el organismo está diseñado para que podamos comunicarnos, para unirnos». Sus rostros se iluminaban con una mezcla de emoción y temor. «Eres la clave, Lucía, la clave para cambiarlo todo». Lucía sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «No, ¿cómo puede ser? Soy solo una niña». Su voz se quebró, el miedo nublando su mente. Cada revelación era como un ladrillo cayendo, construyendo una nueva realidad. Algo terrible y profundo la atravesó. La conexión que decía tener con esos niños, ¿era real? «¿Quién más está involucrado?», preguntó, sintiendo que la llegada de su madre debería significar algo más. ¿Qué sabía ella? De repente, un grito desgarrador resonó por el pasillo. «¡No! ¡No lo hagas!». Era la voz de Teresa, y el caos se desató. La maestra apareció corriendo, la desesperación pintada en su rostro. «Lucía, aléjate de ellos». El guardia miró a Teresa, midiendo la situación. «No, no pueden ser de quien desconfías», interrumpió la niña de cabello lacio, su voz llena de autenticidad. «Ellos están intentando protegerte». «¡Silencio!», rugió el guardia, pero sus palabras quedaron perdidas en el aire. El pánico aumentó. «Lucía, ven conmigo», la llamó Teresa con desesperación. La expresión en su rostro era grave, casi como si estuviera enfrentando un enemigo real. «¿Tú también?». La voz de Lucía era frágil. «¿Eres parte de este juego?». Un hilo de traición se deslizaba por su corazón. Teresa hizo una pausa, su mirada vacilante. «No, cariño, escúchame. Hay algo que no sabes». Pero justo cuando iban a revelarle más, hubo un estruendo. La puerta de la sala se rompió, y un grupo de guardias entró, como sombras tenaces en el caos. «¡Atrás! ¡Todos atrás!», gritó uno, su voz resonando mientras el resto se movía rápidamente para reducir a los niños. Lucía sintió el terror apoderarse de ella. Ahora no solo se trataba de su madre y Teresa, sino de una fuerza que la quería silenciada. Con un giro dramático, Lucía corrió hacia la ventana. El tiempo se detuvo. Las miradas de los niños se encontraron con la suya, pidiéndole que no se rindiera. «No, tienes que quedarte», gritó el niño rizado, pero el instinto de sobrevivencia la guió. Saltó otra vez de la ventana, aterrizando en un jardín ahora desolado, sintiendo el frío de la hierba sobre su piel. Pero se detuvo en seco. Una risa resonó detrás de ella. Lo sabía, la traición se encuentra más cerca de lo que imaginas. Era la voz de su madre. Lucía se volvió,
el horror reflejado en su rostro. ¿Qué quieres decir? ¿Era todo parte de tu plan? Pero antes de que su madre pudiera responder, la niña de cabello lacio saltó por la ventana antes de que la alcanzaran, sus ojos llenos de determinación. No estás sola, Lucía. Hay más por descubrir. Al caer junto a ella, Lucía pudo ver la chispa de resistencia en sus ojos. No sabía si confiar en ellos o en Teresa. Justo en ese momento, los gritos del guardia resonaron en el aire, y la oscuridad se cernía sobre ellas. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Lucía, el pánico reflejándose en su rostro. La respuesta era incierta, pero la conexión entre ellas, ese organismo que las unía, comenzaba a resplandecer en su mente. ¿Qué fortuna traería ese regalo? ¿Era realmente el inicio de algo más grande o simplemente una trampa? Mientras el ruido se acercaba y la luz del día se desvanecía, Lucía supo que todo lo que sabía estaba a punto de derrumbarse. ¿Qué decidiría? ¿Seguir adelante o darse la vuelta y enfrentar a sus demonios? La pregunta quedó flotando en el aire, esperando a ser respondida. Lucía supo que todo lo que sabía estaba a punto de derrumbarse. Las miradas de los niños la rodeaban, un océano de incertidumbre. Tenía que elegir, pero esa decisión se sentía como una losa pesada sobre su corazón. «¡Rápido! ¡Tenemos que movernos!», dijo la niña de cabello lacio, mirando por encima del hombro, como si el peligro estuviera tan cerca que pudieran sentir su aliento. Pero cuando Lucía echó un vistazo atrás, la figura de su madre se perfiló en la ventana rota, una sombra contra la luz del atardecer. Era un momento de pura confusión. El brillo de sus ojos, entre lágrimas, quedaba grabado en su mente. «Lucía, no te alejes, regresa», gritó Elsa, su voz quebrada, llena de desesperación. Había una verdad en su tono, un tono que desnudaba secretos ocultos, pero Lucía no podía arriesgarse a darse la vuelta. «¿A dónde vamos?», preguntó, mientras la adrenalina pululaba en sus venas. La niña de cabello rizado estaba al lado de ella, mirando ansioso al cielo que se oscurecía. «A un lugar seguro. Escucha, esto es más grande que nosotras». Lucía asintió, pero su mente seguía nublada de dudas. Ahora, más que nunca, la sensación de traición era aplastante. ¿Quién estaba realmente de su lado? De repente un estruendo resonó a sus espaldas. Los guardias entraron por la ventana destrozada, sus sombras alargándose en el suelo. «¡Atrápalas!», gritó uno, su voz cortante como un cuchillo. El tiempo se volvió pegajoso y con un impulso, Lucía comenzó a correr. Sintió el aire helado al atravesar el jardín, el roce de la hierba fría contra su piel desnuda. «No pares», vociferó el chico, y su pulso se aceleró. Tenía que confiar en ellos. O tal vez no. Mientras corrían, el sonido de las pisadas resonaba detrás de ella, como tambores de guerra. Pero entonces, algo interrumpió esa lucha visceral. Un grito desgarrador que atravesó el aire. Era el de su madre. Lucía se detuvo en seco. «¡No!», su voz salió como un susurro quebrado. En un giro devastador, su madre apareció, siendo arrastrada por los guardias. Sus ojos, una mezcla de desesperación y miedo, la atravesaron como dagas. «Solo quédense juntos. No se separen». El chico tomó la mano de Lucía, tirando de ella. Pero el estéreo retumbar de la voz de su madre la mantenía fija en el lugar. «¿Qué vas a hacer?», preguntó, su corazón latiendo con fuerza. Fue en ese momento que vio la verdad. Al fondo, oculto en un rincón, un niño más había observado cada movimiento con una calma inquietante. Sí, era otro niño, pero había algo extraño en él. Su rostro estaba pálido, como si la luz de su alma se hubiera apagado. «Él sabe», dijo la niña de cabello lacio, apuntando hacia el niño. «¿Sabe qué?», replicó Lucía, frunciendo el ceño. «El organismo no solo está en ti, está también en tu madre». Los ojos del niño brillaban con dolor y revelación.
Ha estado manipulándote, Lucía, como a todos nosotros. La revelación impactó como un trueno en medio de una tormenta. Estaba atrapada en un juego sin salida. «No, eso no puede ser verdad», gritó, pero cada palabra parecía desgastarse en su fútil resistencia. «Te lo digo porque somos parte de la misma experimentación. No somos solo sujetos, somos los elegidos». La voz del niño sonaba distante, como un eco perdido, pero en su interior la cruel verdad empezaba a encajar. Atrás, la pelea se intensificaba. «Lucía, ven aquí». La llamada de su madre era un canto de advertencia, pero también un hilo de conexión que tenía que decidir si seguir. El chico la miró con ojos sin brillo. «Esa no es tu madre. Ella es el verdadero peligro». El aire se espesó. Lucía sintió que el suelo temblaba a su alrededor. Las palabras resonaron, un eco en su mente. La traición había florecido, queriendo ahogarla. «No puedo creerlo». Ella quería gritar, pero la confusión la cercaba. Una decisión se perfilaba trepidante en su pecho, mientras los gritos de Elsa cortaban la atmósfera. «¿Quién es realmente tu enemigo?», resonó en su mente. Con cada latido, la pregunta crecía. ¿Lograría encontrar su verdad antes de que fuera muy tarde? Lucía sintió que el suelo temblaba a su alrededor. La inquietante revelación se retumbaba en su cabeza como un eco. ¿Su madre era el verdadero peligro? Justo en ese momento, un grito desgarrador atravesó el aire, cortando sus pensamientos. «Tú no puedes hacer esto, Elsa». Era la voz de Teresa, cargada de furia y desesperación. Lucía se dio vuelta, su corazón latía con fuerza. El caos a su alrededor fue interrumpido por la repentina llegada de más guardias, cada uno atrapando a Elsa en un complicado estrangulamiento de control. «Suéltala», gritó Teresa, lanzándose hacia adelante como una madre leona protegiendo a su cría. La confusión se desató. Lucía sintió que el tiempo se congelaba. Dos fuerzas estaban en conflicto y ella estaba en el centro. «Tú me entiendes», shouted Elsa, luchando. «Lo hice por ti, Lucía. Siempre he querido protegerte». Sus palabras eran un ruego, pero la expresión de sus ojos era de odio, un odio que Lucía nunca hubiese esperado. «¿Protegerme? Me has encerrado en este juego». Una furia explosiva emergió de su interior. Su voz resonó en el aire tenso. «¿Desde cuándo siempre has estado en eso?» Elsa hizo una pausa. Una sombra de duda cruzó su rostro, y todo el mundo pareció detenerse. Pero antes de que pudiera responder, el niño rizado dio un paso al frente. «Para, Lucía, hay algo que debes saber». Un silencio espeso se cernió sobre todos. La atmósfera vibraba con tensión. «Lo que no te he contado», continuó el niño, su voz temblorosa pero decidida, «es que no solo nosotros», apuntó hacia los otros niños, «sino tu madre también fue elegida. No lo elegiste, pero es parte de lo que somos». Las palabras del niño desmoronaron los cimientos de la realidad de Lucía. Miró a su madre buscando respuestas en su rostro, pero vio miedo y resignación. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, sintiendo la falta de control a su alrededor. El pánico la llenaba, haciendo que su estómago se retorciera. El guardia tomó su oportunidad, estampando su mano contra la pared. La habitación resonó con ese sonido sordo, y Lucía se sobresaltó. «El experimento falló, y ahora están casi completos. Tu madre está tratando de ocultarlo». La mirada del guardia se centró en Elsa, mientras sus ojos chispeaban con malicia. «Por eso estás aquí, Lucía. Eres la única que puede completar la conexión». Sudor frío le recorrió la espalda a Lucía. Despertó a la verdad. Era solo una pieza en un juego más grande. «No, no dejaré que me controlen». Se obligó a gritar, aunque la duda cernía sobre ella. ¿Quién era realmente su madre? ¿Una aliada o una mentirosa? «¡Silencio!», gritó Teresa, pero su voz sonó quebrada.
La situación se había vuelto insostenible. En ese instante, el aire cargado de tensión se volvió explosivo. Elsa, llevada por un ímpetu salvaje, lanzó un grito que resonó en los muros. «No puedo dejar que te lleven. No puedo perderte». El terror se mezclaba con su furia, y a medida que sus palabras escapaban, parecía que todo el universo se concentraba en esa frágil conexión madre-hija. Fue una distracción. Aprovechando el momento, Lucía dio un paso atrás, luego otro. «Se acabó», gritó. «No voy a ser parte de esto». Luego empezó a correr. En un giro repentino, el piso bajo sus pies tembló más intensamente. Unas luces rojas comenzaron a parpadear, y una alarmante sirena resonó por todo el lugar. «¡Se acercan!», gritó alguien desde la esquina, la voz quebrada por el pánico. De nuevo, todo se sumió en el terror. Lucía miró por encima del hombro, sintiendo el aire denso llenarse de presencias amenazantes. La trampa estaba cerrándose. «¡Regresa, Lucía!», gritó Elsa, su voz perdida en el clamor de las alarmas, pero sus palabras sonaban vacías. La imagen de su madre empezó a desdibujarse, como si nunca hubiera sido real. ¿Acaso era una marioneta en manos de otros? «Lucía, espera». Teresa corrió tras ella, pero había algo en su voz, algo que le hacía dudar de sus intenciones. «Un aliente, desafiante, protestando Lucía». Fue un instante. Un destello de decisión floreció en su pecho. Ella no sería una víctima más. Tenía que buscar su verdad en medio del caos. Una pregunta que resonaba con eco. ¿Quién era realmente su enemigo? ¿Y cómo podría descubrir todo lo que había estado escondido antes de que fuera demasiado tarde? La puerta de salida se abría ante ella como un nuevo horizonte, pero detrás de la oscuridad todo se iba oscureciendo. Cada segundo contaba. Estaba a punto de desatar una tormenta. ¿Pero qué secreto se revelaría a continuación? Lucía corrió, su corazón palpitando en sintonía con el caos que la rodeaba. El sonido de gritos y alarmas reverberaba en sus oídos. No podía mirar atrás. Cada paso que daba la alejaba de la incertidumbre, pero también de su madre. ¿Realmente era la villana que el guardia había descrito? La confusión se arremolinaba como una tormenta en su mente. Las voces de los niños resonaban de fondo. «Lucía, ven aquí». El chico de cabello rizado la miraba con urgencia, como si él y la niña de cabello lacio fueran su única forma de redención en ese instante. Sin embargo, una sombra de duda planeaba sobre su mente. ¿Podía confiar en ellos? En un momento lleno de tensión, una explosión resonó lejos, haciendo que las paredes temblaran. «¡Detrás de ti!», gritó la niña. Lucía giró y vio a varios guardias avanzar rápidamente hacia ella. Cada uno de sus rostros mostraba determinación y ira. «Tu madre está en peligro», insultó uno de los guardias. Sus palabras cortaron el aire, y de repente la necesidad de salvar a Elsa se encendió en su interior. La rabia y el miedo se entrelazaban, y Lucía se lanzó hacia adelante, decidida a enfrentar su destino. «Lucía, corre», gritó Teresa, su voz resonando en el eco del caos. Lucía no necesitó más. Con un giro se lanzó en dirección a la ventana, apretando los puños. Con la fuerza de una tormenta, rompió el cristal y saltó al exterior. Su cuerpo se sintió ligero, como si hubiera superado una frontera invisible. El aire fresco la envolvió. Cayó sobre un rincón del jardín y se levantó con la adrenalina corriendo por sus venas. «¡Ah, vamos! Necesitamos llegar a la salida», gritó la niña de cabello lacio, mientras los guardias se lanzaban tras ellas. En ese momento, Lucía tomó la mano de su nueva amiga. No había tiempo para dudar. «Escucha», dijo el niño rizado mientras corrían.
El organismo no solo te conecta a ti, a nosotros, también a tu madre. Puedes hacer que esto se detenga. Las palabras reverberaron en su mente, haciéndola volar con la posibilidad de poder tomar el control de su vida. Mientras corrían, la niebla de dudas se disipaba, y la resolución se apoderó de Lucía. «Voy a salvar a mi madre», replicó. «No voy a dejar que ellos decidan por mí». La determinación brillaba en sus ojos, pero justo cuando estaban a punto de cruzar la reja hacia la libertad, un grupo de guardias emergió de la sombra, bloqueando su camino. «¡Deténganse!». Uno de ellos ladró, sus ojos fijos en Lucía. «Ustedes son solo niños, no saben lo que están haciendo». «No somos solo niños», replicó Lucía, su voz resonando con fuerza. «No van a detenerme». Fue un instante. En el caos, Lucía sintió que el organismo dentro de ella comenzaba a responder. Una luz, una fuerza, todo brotó de su interior. Con un grito de batalla, levantó su mano. Una corriente de energía vibrante la rodeó, y en un instante, el aire se llenó de poder. Los guardias reculaban, asombrados por el espectáculo. «No, no es lo que pensábamos». Uno de ellos gritó, mientras retrocedían. Fue entonces que la niña de cabello lacio sonrió. «Tú puedes hacerlo, Lucía. Eres fuerte». La convicción en sus palabras encendió la chispa de confianza en ella. El poder emergía, y de un solo movimiento, la barrera de guardias se desmoronó. Lucía corrió hacia el jardín, y al salir de su prisión sintió el alivio desbordarse a su alrededor. Detrás de ella, el sonido de la lucha continuaba, pero finalmente había logrado escapar de las garras del miedo. En el aire, el eco de sus decisiones resonaba. «La traición está más cerca de lo que imaginas», pensó. Pero ahora tenía el control. Frente a ella, el horizonte se extendía brillante y lleno de posibilidades. Miró hacia atrás una última vez, encontrándose con la mirada apesadumbrada de su madre. Una conexión, aún latente, que seguiría explorando. «Vámonos», gritó la niña de cabello lacio, y Lucía asintió, aún sintiendo el eco de las palabras de su madre Kafka. Pero en su pecho, una nueva esperanza empezaba a florecer. Y mientras daban un paso hacia lo desconocido, el silencio se interrumpió un momento, revelando que su verdadera historia apenas comenzaba. Pero antes de cerrar este capítulo, tengo un mensaje urgente para ti. Necesitas suscribirte ahora mismo. No querrás perderte las próximas historias exclusivas que llegan pronto. Aquí es donde se desatan los secretos y las emociones que no puedes dejar de sentir. Y no olvides aplastar ese botón de like ahora. Tu apoyo alimenta el algoritmo y marca la diferencia. Comparte tus pensamientos y teorías en los comentarios. Estoy deseando saber qué opinas. Y si conoces a alguien que necesite descubrir este desenlace, no esperes ni un segundo más para compartirlo con al menos 5 amigos. Tu participación,